Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio aquí a este coloquio de mediación y les comento un poco de dónde surgió la idea. Todas las personas que estamos aquí, tanto los ponentes como gente del público, trabajamos en actividades educativas o culturales, algunos en escuelas o en bibliotecas públicas o en otros espacios comunitarios, también en museos. Pero realmente la idea de organizar el coloquio surgió de una actividad que yo realicé con mis estudiantes del doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño. Una de nuestras estudiantes, que está aquí en este momento, Verónica López, trabajó y colaboró varios años en el Museo Nacional de Arte, que está en el centro de la Ciudad de México, y ahí hicimos una clase. Una de las clases del seminario la hicimos en el museo y Verónica nos condujo dentro del museo y sin estar planeado realizó algunas actividades de mediación con nosotros. Entonces yo me hice la pregunta, bueno, ¿qué entendemos realmente por mediación? ¿O qué debería ser la mediación? Y esta pregunta surge recurrentemente porque estamos todo el tiempo en actividades, incluso cuando estamos en las escuelas como profesores, siempre nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer, cuál debería ser nuestro papel, nuestro rol. Por ejemplo, cuando damos a leer literatura a los estudiantes o cuando los exponemos a ciertos contenidos. Igualmente, con algunos de los ponentes que van a estar en la tarde, hemos tenido conversaciones en este sentido respecto a espacios como museos, bibliotecas públicas, etcétera. Entonces, nosotros aquí planteamos una conversación a partir de 4 preguntas que son las que aparecieron en el anuncio. Las voy a repetir para tenerlas de entrada presentes. 1. ¿Qué se entiende por mediación en espacios culturales diversos? Es decir, que cada quien tendría que hablar desde el espacio donde realiza su trabajo. Otra es, ¿cuándo se necesita mediación y por qué? La tercera es, ¿qué modalidades de mediación se realizan? Y 4, ¿qué elementos teóricos fundamentan la práctica de mediación? Entonces voy a pasar el micrófono a la moderadora de esta mesa, la maestra, doctora y bibliotecaria Rosa María Quesada. Bueno, pues bienvenidos todos aquí presentes y los que nos van a ver en el futuro. Bueno, aquí estaban diciendo que la palabra mediación realmente todavía no es una palabra fija. Tiene muchas formas y muchas acepciones y justamente por eso estamos haciendo este coloquio, ¿no? Para confrontar nuestra idea de mediación con la de los demás y poder salir aquí enriquecidos y con muchas nuevas preguntas, nuevas ideas para poder trabajar nosotros nuestra mediación desde el espacio donde la trabajamos, ¿sí? Y bueno, entonces también invito a todo el público a que nos vaya preguntando después de los espacios que tengamos para los ponentes, que ustedes también compartan a lo mejor alguna idea de mediación que tengan, alguna experiencia y que podamos todos aquí salir enriquecidos. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer como moderadora es precisamente pues limitar el tiempo, porque ya sabemos que todos tenemos muchas cosas que decir, pero vamos a ser bastante justos, ¿no? 5 minutos en la presentación de cada una y después vamos a tener más tiempo si el público quiere participar o si ustedes como ponentes tienen algo que agregar, que debatir con los otros ponentes, pues adelante, ¿no? La idea es que sí tengamos ya algo preparado, pero que también podamos hacer diálogo, o sea, que respondamos a lo que estamos escuchando de los demás, como para concordar o discordar y podamos enriquecernos todos, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos con Verónica López. Dice, doctorante del posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El eje central de sus investigaciones es diseño de la función educativa en los museos de arte. Interesantísimo, viene muy al caso con lo que vamos a hacer. De 1996 al 2000 fue coordinadora de las primeras promociones culturales de verano en el MUNAL, proyecto por el cual el museo recibió premios a nivel nacional e internacional. Su interés por este tema nace de su colaboración en el Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de Arte. Bueno, repito la primera pregunta entonces,
¿Qué entiendes tú por mediación en espacios culturales diversos? ¿Ok? 5 minutos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Verónica López, como ya lo dijeron, y bueno, me centro en esta parte de los estudios, de estudiar y analizar cómo se da la función educativa en los museos. Y bueno, el contacto que yo he tenido es desde hace más de 20 años, aunque mi relación con los museos empezó desde antes. Primero fui visitante desde niña y ahí tuve la oportunidad de empezar a conocer e interactuar con todas las obras de arte a través de un método que en los años 80 en el Museo de San Carlos estaba desarrollando, que se llamaba el método creativo. ¿Quién lo desarrolla? Lo desarrolla la maestra Graciela de la Torre, quien funda el área de servicios educativos en los museos de arte. Entonces, ella empieza a trabajar a partir de este método en donde se centra en desarrollar la inteligencia de los niños, el desarrollo artístico, su creatividad. Así es como empieza a tener estas dinámicas y rompe con lo que eran los servicios educativos tradicionales en el Museo de Antropología, en donde nada más era que maestros que traían esta instrucción y ya esta metodología establecida en la educación, que era más apegada al conductismo, desarrollaban diferentes actividades artísticas en antropología y en todos los museos de Lina. Cuando empieza el área de servicios educativos en los museos de arte, es diferente, va enfocado al desarrollo de la creatividad y así es como empieza para mí esta palabra que se llama mediación. Entonces, de ahí va evolucionando y va llevando un desarrollo paulatino, muy a la par de que todas las gentes que en ese momento conformaban el área de servicios educativos en San Carlos empiezan a trabajar con diferentes estrategias y también en Harvard se empieza a utilizar un método con el Museo de Nueva York, que es el desarrollo de inteligencias múltiples a través del arte. Y ese mismo programa es el que se desarrolla también en el MUNAL en los años 90, que es cuando yo llego al MUNAL, pero yo ya conocía toda esta estrategia metodológica. De ahí se crea lo que es el proyecto de interpretación, que para mí es muy parecido, son programas que se han ido adecuando a los visitantes y bueno, el sentido del mediador es que es el sujeto que va a promover la construcción colectiva del aprendizaje a través de la interacción edificadora con los participantes con la obra artística. ¿Qué va a hacer? Va a detonar procesos de desarrollo cognitivo, del conocimiento y su desarrollo integral. Su objetivo es despertar la curiosidad y el interés de los participantes en una sesión, así como estimular el diálogo que sirva para empezar a nutrir los conocimientos entre los participantes. ¿Sí? Ahora, es muy importante identificar que lo que es en los museos de arte, la mediación va a ir de acuerdo a la museología, a la corriente museológica que se esté llevando a cabo desde el guión museológico. Entonces, el guión museológico es el que va a tener el análisis de la museología, que es a través del curador, y la museografía. Entonces, todo este discurso que ya está integrado, a través de la mediación se va a reflejar. ¿Y cómo lo va a hacer el mediador? Bueno, pues le va a proponer al visitante interactuar con las obras, pero cada museo tiene una característica de la nueva museología diferente. Hay museología social, más enfocada a las comunidades sociales. Hay museología participativa. Esta lo que hace es que todos los asistentes a los museos o los visitantes interactúen y participen. Y también está la museología crítica. Entonces, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno ya ahí se aplica lo que es una museología crítica. Entonces, la mediación va a proponer primero que el epicentro del espacio museal sea el visitante. Y luego, el mediador es el vehículo que va a facilitar la construcción de su conocimiento y de su experiencia estética. Y va a fomentar la museología crítica, que es este pensamiento crítico. Es muy diferente lo que pasa, por ejemplo, en el MUNAL. En el MUNAL es una museología más participativa, que intenta llegar a crítica, pero la obra y el lugar también va a determinar este tipo de museología. Entonces es así como se lleva, y yo creo que sobre todo lo más importante es que el visitante cambie este discurso, que en el museo el reto es romper
este museo decimonónico que tenemos preestablecido todos y empezar a invitar a los visitantes a que reflexionen frente a la obra. Como es muy complicado a veces para los visitantes tener esta reflexión frente a la obra por lo desconocido que puede ser el tema o por su contexto, entonces el mediador va a tener esta posición de ayudarle al visitante a interactuar con preguntas detonadoras. Y estas preguntas detonadoras se utilizan desde este proyecto cero que propone Howard Gardner, ¿no? Que es con el MoMA, que es desarrollar preguntas que van a detonar la reflexión. Y creo que ahí es donde es el centro de la mediación para mí. Gracias. Ok, pues súper interesante. Me hiciste recordar que cuando yo estaba estudiando en la universidad, fuimos al Museo de San Carlos y vimos ese libro y lo compré, ese libro del Museo de Nueva York, y me cambió todo mi paradigma sobre la educación y la mediación. Está muy interesante. Bueno, seguimos, entonces ahora vamos a tener a Rodrigo Castillo Romero con nosotros. Él es licenciado en Sociología y maestro en Educación por la UNAM. Profe Castillo se ha especializado en cultura juvenil, divulgación de la cultura científica y la complejidad e interdisciplina aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene más de 35 años de labor docente y actualmente desde hace unos 10 años imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y en la Facultad de Química, donde destaca la clase de Relaciones Humanas y Ciencia en Sociedad. Esta última como el necesario vínculo y mediación entre la cultura científica y la sociedad. Ha participado en diversas actividades sociales y culturales, siendo promotor cultural, locutor de radio, miembro de comité vecinal, cuenta cuentos y recientemente director del Club de Lectura Chinampa en la colonia Ciudad Jardín, Coyoacán, entre otras muchas. Estudió el diplomado en divulgación de la cultura científica en la UNAM y primera generación del diplomado en divulgación de las humanidades y las ciencias sociales. Ha trabajado en ferias de ciencias promovidas por diversas instituciones públicas, donde ha destacado su trabajo como conferencista y expositor. Cabe señalar que es autor del primer diplomado de divulgación de las ciencias sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor del libro Sociología de la Educación y del libro Impacto de la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad, y ha publicado diversos artículos sobre temas educativos y culturales. Entonces, él nos va a hablar de la mediación desde la divulgación. Hola a todos. Pues el término, no estoy muy, digamos, emparentado con el término en términos más teóricos, pero me puse a investigar. Y el origen de la palabra mediación tiene una connotación de orden político. Y no me refiero a las altas esferas de la política, sino particularmente cómo lidiar con el conflicto, con los conflictos sociales. Y la mediación, como yo la entiendo, no sé si me podrías dar la primera... La mediación es todo acto que tenga como objetivo catalizar el desarrollo personal y social. Es tan amplio el ámbito de donde podemos insertar el concepto de mediación, lo podemos insertar en cualquiera de los ámbitos sociales, en el educativo particularmente, y por supuesto para los divulgadores de la cultura científica, sobre todo en cuestión de museos, ¿no? y otros ámbitos, los medios de comunicación, etcétera, pues tenemos la función, vamos a decirlo así, de mediar entre el conocimiento y el público, entre la sabiduría y el público en general. Al involucrarse en procesos de mediación cultural, las partes no solo solucionan sus discrepancias, porque siempre va a haber discrepancias y siempre va a haber conflicto en todos los ámbitos sociales o culturales, sino que adquieren valiosas habilidades y perspectivas. Creo que en el desarrollo de habilidades y perspectivas está gran parte de nuestro trabajo de mediación. Es decir, y para mi entender, ¿para qué sirve el conocimiento? Sí, ¿para qué me sirve? Es decir, la utilidad que tiene el conocimiento. La siguiente, por favor. Si el conflicto es inevitable, ¿qué hacemos, no? Entonces, por ahí cito a Aristóteles y digo, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Ajá. Y de mi autoría es esta frase: todo esfuerzo divulgativo es mediación. O sea, yo entiendo la divulgación
como un acto de mediación. Ajá. Y en ese sentido, es una mediación entre ignorancia y sabiduría, entre armonía y conflicto. Es muy bonito asumir que la máxima, yo trabajo con una máxima y trabajo con un axioma. No solamente en el salón de clases, sino en cualquiera de los trabajos que hago en términos de desarrollo cultural, vamos a decirlo así, o desarrollo social. Todo conocimiento se construye. Como todo conocimiento se construye, y ese es la máxima, también podríamos decir que es un axioma, ¿sí? El conocimiento, y no me gusta que le digan que se adquiere el conocimiento, no, se construye el conocimiento y también es una construcción colectiva. Esto es algo que es muy importante, lo tomo de la cultura científica, porque la cultura científica no es aislada, no están por ahí los científicos creando sus cosas por cada quien por su lado, sino que hay una comunicación directa y una construcción del conocimiento social comunitario. Entonces nosotros ahí tenemos una función muy especial, muy importante, porque nosotros conocemos la cultura científica, conocemos el conocimiento en general, tenemos alguna especialidad o tenemos alguna actividad que desarrollamos desde tiempo y que digamos que nos gusta. En este caso, a mí me ha tocado particularmente fomentar la lectura, me ha tocado fomentar la cultura científica en ámbitos de comunidad, me ha tocado trabajar en medios de comunicación, justo tratando de acercar la cultura científica a quienes no tienen el tiempo o no pudieron llegar a la universidad. Aunque en teoría la cultura científica se nos enseña desde que somos chicos. Sí. Y el que quiere aprender, aprende, y el que no, no. Esto es muy importante porque la mente es muy poderosa, ¿sí? Si la mente del individuo no le ve utilidad, no le ve interés, creo que interés y utilidad son las claves con las que trabajamos nosotros, entonces se va a cerrar su mente y no va a querer. Entonces, ¿cuál es la consecución de este axioma? El hecho de que la clave de la mediación yo la asumo como motivación. Si nosotros logramos motivar, interesar, entonces el proceso de mediación y el proceso de construcción de conocimiento se va a dar de manera natural. La que sigue, por favor, ya para terminar. Bueno, la motivación es toda una teoría dentro de la pedagogía y la educación, ¿sí? A ese respecto, creo que motivar implica lo que hace el arte. El arte hace que sueñes, te atrae, posee una fuerza, una energía, ¿no? Un secreto, te inspira, ¿sí? Y creo que ahí el mediador, una de las características del mediador, pienso que es el inspirar. ¿Sí? No solo interesar, y no solamente vincular el conocimiento con algo que le sea práctico, que le sea útil al público, sino más bien en el sentido de para qué sirve el conocimiento. Y la última ya nada más, por favor. Y ya se nos pasó el tiempo. Creo un esquema de mediación cultural, digamos que hay un universo complejo. Desde mi punto de vista, no podemos mediar o enseñar o mostrar conocimiento si no está contextualizado, ¿sí? El conocimiento separado del contexto social, separado de la cultura, separado de nuestro pensamiento, creo que no podría lograr hacer que el individuo curioso y consciente construya ese conocimiento y construya las conexiones y los lazos de esa información con el ámbito en general. Y lo que buscamos finalmente a través de la teoría del constructivismo es la creación de experiencias significativas. Esa sería la mediación del conocimiento y la cultura, generación de experiencias significativas, y ya más adelante ahondamos un poquito más en el asunto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos una experta en el ámbito escolar y de lectura también. Es aquí mi tocaya Rosa Estela Ramírez Infante. Es docente investigadora en la Escuela Normal de Zumpango, del Estado de México, donde es fundadora de la Sala de Literatura Infantil y Juvenil El Cuaderno de Pancha. Ahí realiza talleres de lectura para la comunidad educativa,
coordina el programa de formación de docentes promotores de lectura en vinculación con la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Fue maestra de primaria y secundaria, integrante y presidenta de la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura, AMPLAC, actriz del Museo Nacional del Virreinato y maestra de actividades culturales del PACAEP y tallerista de actividades de promoción de lectura en diferentes espacios como museos, ferias y espacios escolares de diversos niveles. Como ven, tenemos aquí un cartel de lujo. Vamos a seguir con la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué se entiende por mediación en espacios culturales? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Rosy, Gregorio, y pues compañeros, muchas gracias por sus aportaciones. Bueno, en primer lugar yo les quiero comentar que voy a hablar desde el contexto escolar, ¿sí? Y también desde la promoción de la lectura, porque pues a eso me he dedicado durante mucho tiempo. Lo primero que me pregunté cuando me hacían esta pregunta previamente es si la escuela está pensada como un espacio cultural. O sea, podemos dar por hecho que sí, pero habrá que ver al interior de las escuelas las prácticas que se realizan. Y pues es un aspecto que lo dejo en la mesa como para no dar por hecho, ¿no? Que porque estamos en una escuela ya hay cultura. Sí la hay, pero ¿de qué tipo y qué tipo de prácticas se realizan? Yo creo que eso es algo que abre también una discusión. La mediación la entiendo como el enlace, situada yo en la escuela. La mediación la entiendo como el enlace de la vida real con la escuela. Es decir, Delia Lerner nos señala en ese libro que tiene tan claro, que se llama Lo real, lo posible y lo necesario, la lectura y la escritura, ¿no? Que una cosa es lo que se enseña en la escuela y otra cosa es la vida real, porque se crean escenarios no sé, como artificiales para que los niños puedan aprender cosas que a veces en la comunidad no son como se ven en la escuela. Entonces ahí el papel de un mediador pues sería, en este caso yo vi la necesidad de ser el enlace para que esto pues se dé. Les repito, puede parecer obvio, pero a veces no somos tan conscientes de esto que está ocurriendo cuando somos maestros. Nos forman de una manera en las normales y seguimos reproduciendo lo mismo cuando ya somos maestros, ¿no? Algo que para mí fue muy importante, y le decía a Gregorio, por favor ponlo en mi currículum, es que soy del PACAEP, que es decir, Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria de Alas y Raíces a los Niños. Ese programa es eso que dicen antes y después del PACAEP en mi docencia, ¿no? Porque justamente lo que hizo el PACAEP con mi aprendizaje, mi conciencia, todo lo que yo pensaba lo que era ser docente, fue transformarlo para poder vincularlo con lo que señala Luis González y González sobre la matria, ¿no? Entonces, al tomar en cuenta la matria, la comunidad, la escuela entra, o al contrario, la comunidad entra a la escuela, ¿no? Y que eso pues es muy importante y hace que la gente pueda hacer ese enlace, los maestros ser mediadores. Algo también que me he puesto a pensar en esto con respecto a esta pregunta es ¿cuál es la diferencia entre mediación y gestión? Porque muchas cosas que tienes que hacer cuando eres mediador y quieres conseguir algo es hacer gestión. Yo la diferencia que veo es que una cosa es que te creas mediador y hables sobre la mediación y puedas hacer discursos de la mediación, y otra cosa es que hagas que suceda, que eso es la gestión, ¿no? Que se puedan hacer las cosas, no solo hablar sobre ello, ¿no? Y algo muy interesante que he vivido también es que yo he tenido que mediar en varias ocasiones entre la escuela y la gente que se dedica a la promoción de la lectura, en los clubes de lectura, todos lo que se da en IBI, en la UNAM, cuando llegan promotores que no están en la escuela, he tenido que estar como en medio muchas veces defendiendo el papel de la escuela, ¿no? Y de los maestros.
Mi primer inmersión fue en los seminarios, aquellos que se hacían en la FILIG, donde yo decía, ay, qué padre, ¿no? Vengan a hablar de mediación de lectura en los museos, cuando va gente que le gusta el arte, que le gusta la lectura, que la familia está súper alfabetizada. A ver, vayan a la escuela donde la gente ya de por sí no quiere leer. Entonces ahí la mediación te lleva a otra postura. Y por eso he escrito varias cosas sobre el docente mediador, ¿no? Esa es una categoría que llevo tiempo trabajando, porque creo que es importante retomar lo mejor de cada espacio, porque cada espacio tiene muchas cosas que aprender y yo creo que el papel de un docente también está. Y para cerrar, nada más dejo una pregunta para esta Vero. Es que lo que tú dices, Vero, de que el mediador crea conocimientos, igual ustedes. Entonces yo digo, ¿por qué no nos llamamos maestros? O sea, si finalmente, entonces el mediador es lo mismo que un maestro, ¿o cuál sería la diferencia o en dónde se pone el punto que hace esa distinción? Porque si están generando conocimientos o los maestros no generamos y por eso no somos mediadores, pues quién sabe, ¿no? Bueno, pues ya tenemos nuestra primera pregunta para el momento de preguntas y respuestas. Y yo tengo aquí otra para ti, Estela, que acabas de decir, que tenemos que preguntarnos si hay cultura en la escuela, pero mi pregunta sería, bueno, si no hay cultura, ¿qué hay? ¿No? ¿De qué se hace una escuela si no es de cultura? Esa te la dejo ahí pendiente. Bueno, para cerrar esta ronda tenemos al doctor Gregorio Hernández Zamora, profesor investigador de Educación, Comunicación y Diseño de la UAM. Su trabajo de investigación, docencia y diseño educativo se enfoca en temas de lengua y cultura escrita en contextos escolares y extraescolares, especialmente con jóvenes y adultos en comunidades precarizadas. Es autor y coautor de publicaciones académicas, educativas y de divulgación, como Pobres pero leídos, Didáctica en acción y De qué hablamos cuando hablamos de cultura escrita, entre otros. Yo añadiría a este currículum que todas estas lecturas han inspirado muchos trabajos en muchas escuelas alrededor del país y que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Okay. Bueno, retomando parte de lo que se ha dicho, el tema y la pregunta por la cultura, desde el contexto educativo no solemos usar la palabra mediación o mediador, ¿sí? En el contexto educativo, desde preescolar hasta universidad y posgrado, usamos palabras como maestro, profesor, docente, incluso catedrático. Pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, a mí me parece que todos somos mediadores culturales. ¿Sí? Si tú trabajas en una escuela, si trabajas en una biblioteca y te interesa que llegue la gente y vea los libros, si sales a las calles o a una plaza pública y tú llevas libros, o llevas música, o llevas teatro, estamos siendo trabajadores mediadores culturales. Ahora, para intentar contestar esto, habría que pensar una mínima definición de cultura. Ahí no les recomiendo leer la literatura antropológica porque van a encontrarse con libros de 500 páginas que van a decir... La conclusión es imposible definir el concepto de cultura, pero yo tengo una definición que a mí me gusta. Cultura es un sistema de significados compartidos, ¿sí? Sistemas de significados socialmente compartidos. Ahora, el asunto es que la cultura no se hereda genéticamente. No nacemos ya con la cultura se tiene que transmitir de una generación a otra. Otro punto importante es que esa cultura o herencia cultural, en el caso de los seres humanos, pues abarca ya muchas generaciones. Hay una historia cultural de por lo menos 10,000 años, puede ser más, pero por lo menos la historia de las civilizaciones más antiguas es de hace 10,000 años. Entonces, si lo veo ahora desde mi contexto de trabajo principal, que es la educación y en particular la universidad,
A mí me parece que la mediación es la intervención de agentes sociales para acercar a otras personas a una comunidad sociocultural específica, ¿sí? Esa comunidad sociocultural puede entenderse como una comunidad que comparte un repertorio o corpus cultural, ¿sí?, de significados compartidos. Ese repertorio puede incluir muchas cosas. Una de esas muy importantes es la lengua. Sí, es una comunidad que habla una lengua, se comunica en una lengua y la entiende. Esa lengua tiene muchas variantes, pero debe haber un mínimo de nivel de compartición, como se dice ahora, para poder realmente pertenecer a esa cultura. Entonces, nosotros como profesores, parte de nuestra tarea es que los estudiantes o los jóvenes lleguen a pertenecer a esa comunidad, ¿sí? Ahora, esa comunidad son varias cosas al mismo tiempo. En el caso de la universidad, en primer lugar, pues es una comunidad de especialistas, ¿sí? Nosotros queremos que los estudiantes que entran a la universidad eventualmente lleguen a ser parte de la comunidad de los médicos, los abogados, arquitectos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera. Pero también esa comunidad es la comunidad nacional, ¿sí?, que desarrollen una identidad nacional y una identidad de ciudadanía nacional, ¿no?, una conciencia como miembros de una comunidad más amplia que es la nación, y también una comunidad todavía más amplia que es la humanidad, ¿sí? Queremos que la gente se identifique no solamente como miembros de una nación, como mexicanos, por ejemplo, y miembros de una profesión, como psicólogos, por ejemplo, sino que se identifiquen también como seres humanos. Y para mí esa sería la comunidad más amplia a la que aspiramos cuando hacemos mediación cultural, dentro o fuera de las escuelas. Y para mí, obviamente, esa es una perspectiva, una idea de lo que debería ser la educación. La idea que yo comparto, en la que creo, es que precisamente la educación consiste en ampliar los horizontes culturales de la gente, especialmente de la gente que proviene de familias y comunidades cuyo acceso al mundo sociales y naturales es muy limitado, que gran parte de su vida transcurre en pequeños munditos sociales y también geográficos incluso, ¿no? Entonces, es un reto hacer que la gente que toda su vida ha vivido en un espacio geográfico específico, identificado con símbolos y valores de una comunidad muy específica, por ejemplo, con una ideología nacionalista, traspase esa frontera y se vea a sí mismo como miembro también de una comunidad más amplia. Para ser miembro de esa comunidad más amplia, pues hay que adquirir significados diversos, lenguas, ampliar la lengua, su propia lengua materna, adquirir otros idiomas, visitar otros mundos, conversar y dialogar con personas diversas, gente que tiene otras religiones, otro tipo de conocimientos, otro tipo de creencias, valores y tradiciones culturales, ¿no? Bueno, aquí lo dejaría por lo pronto. Bueno, pues esto ya se está poniendo bastante bueno, ¿no? Creo que vamos a poder ahorita profundizar en la segunda pregunta. A lo mejor ya ustedes ya la habían leído antes de venir, pero ahora escuchando a los demás pueden reformular lo que van a contestar porque está muy bien, ¿no? La segunda pregunta es ¿cuándo se necesita mediación y por qué? Creo que ahorita en específico ya han estado diciendo cuándo están mediando. A mí ahorita me surge la pregunta, dice que es acercar a la comunidad social. Pero me pregunto si solamente es entre personas o también con objetos, ¿no? Por ejemplo, en un museo vas a ver una obra o ahí en esa obra está representada la comunidad, no lo sé, ¿no? Y yo añadiría, voy a reformular la pregunta de cómo se necesita la mediación, cuándo se necesita, pero también a lo mejor podríamos preguntarnos cuándo no se necesita mediación, ¿no? ¿Cuándo podemos dejar a una persona que interactúe sola para entrar a esa comunidad, entrar en vínculo con el objeto que se le está presentando o la situación o la lengua o lo que sea, ¿no? Entonces, si quieren partir de ahí, ahorita en esta ronda vamos a empezar con Rodrigo para que tenga sus 5 minutos de fama. Eso, Rodrigo. De repente encontré en un artículo en inglés el concepto de empowered, ¿no? Empoderamiento. Y a mí me encanta ese concepto. Yo creo que lo que necesitamos en varios ámbitos sociales, y particularmente la escuela, el académico, ¿no? Es empoderar.
Por ahí decía Delors en los años 80 en la UNESCO que uno de los principales objetivos era aprender a aprender. Creo que la mediación, creo que el educador es mediador, ¿sí? Pero creo que va más allá de la mediación. Es un poco como nosotros entendemos la divulgación. El divulgador no es experto, pero sirve de vínculo entre los expertos, el producto ya terminado y la gente. Entonces tiene que saber, ¿sí? El mediador tiene que saber, pero no solamente eso. Yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia en el salón de clase, le llamamos currículum oculto a aquello que no forma parte del temario, pero que nosotros creemos necesario compartir. Y yo sí creo que el conocimiento, que la cultura no es solamente, es material también. Sí. No es solamente un conjunto de saberes o ideas o de lenguaje o de sentido, digamos, conceptual, lingüístico, sino que también la cultura son objetos, ¿no? En el caso de los museos más que obvio, ¿no? Y en el caso del salón de clase, creo que el objeto mismo en el que tenemos que estar poniendo atención, como bien por ahí lo decían, era el sujeto mismo, era la persona. Entonces, en ese sentido, el constructivismo nos da a entender que no somos nosotros quienes detentamos el poder, el conocimiento, sino que el conocimiento se construye en la medida en que nosotros facilitemos, por un lado, herramientas, y por el otro lado, información y conocimiento ya trabajado. Entonces, ese vínculo se convierte, por un lado, en un vínculo formativo, ¿sí? Pero por el otro lado, en un vínculo de acompañamiento, le diría yo un acompañamiento. Y ese acompañamiento no es el del catedrático, el que sabe y te dice qué hay que hacer, sino el que facilita el hecho de que tú puedas aprender. Entonces, en el caso de la divulgación de la ciencia, es más enseñar a pensar de manera razonada que mostrar los productos acabados de la ciencia, que es mucho lo que hacen en los medios masivos de comunicación. Ahí lo que hacen es comunicación de la ciencia, no divulgación. La divulgación implica un contacto directo, y en este caso la mediación lo exige, un contacto directo con la persona. Hay que estar físicamente ahí, ¿sí? Gran parte de la comunicación que se da en la mediación no es oral, ¿sí? Es lo que te dicen los expertos en comunicación, que casi el 70% de la comunicación es corporal. Ajá. Entonces, en ese sentido, creo que se vuelve necesario en la familia, en el barrio, dentro de la misma aula, surgen conflictos, ¿no? De orden cultural, de orden social, pero también conflicto, y por eso asumo que el educador es mediador, porque el conflicto está entre esa ignorancia y la posibilidad de entender, y la posibilidad de acercarte, porque la teoría no es otra cosa que un modelo de aproximación a la realidad. Entonces el mediador buscaría crear modelos de aproximarnos a la realidad para lograr entenderla. ¿Yo? Sí, muchísimas gracias, Estela. Vamos a seguir con la misma pregunta. Ok, bueno, yo me puse a pensar varias cosas sobre cuándo se necesita mediar y por qué. Y bueno, desde algunas cosas que he vivido, leído, pensado, demás, yo pienso que cuando tienes muchas ganas de que otros hagan lo que a ti te parece importante, porque generalmente las cosas que uno se mete a mediar son temas, posturas, situaciones que a uno considera importante. Porque, como dice Rodrigo, si estás hasta cambiando el currículum, ¿no? Pues es porque quieres meter alguna información o temas desde lo que alguien le llamaría tu implicación en estas actividades a las que te dedicas. También pienso que cuando algo no se comprende y hay que hacer algo que en las escuelas llamamos, un poco lo dijeron ustedes, pero no con ese término, pero esa transposición didáctica, ¿no?
en donde se tiene que ajustar ciertos conocimientos para hacerlos más cercanos a los sujetos. Entonces, pero bueno, yo lo que he visto es que eso a veces no funciona tanto, porque puedes tener vastos conocimientos culturales, pero ¿cuál es el sentido de tenerlos y de mediarlos? ¿Qué se hace con eso si no hay un deseo de conocer de las personas con las que estás mediando? Entonces, en los museos van las personas y a veces van porque van acompañando a alguien, no hay un deseo genuino de conocer. Yo estoy pensando en cómo generarlo y además, ¿por qué? Porque la gente tiene que interesarse en lo que yo quiero que se interese. O sea, eso, sobre todo porque como yo me dedico a los temas de literatura, digo, pues si las series están bien padres, ¿por qué quiero que lean? O sea, es estar piense y piense porque uno está de necio en una idea que para mí fue muy importante y en la que estoy implicada desde hace muchos años. ¿Cuándo es momento de moverte también de pensamiento para poder ajustarte a lo que se va desarrollando y dejar de mediar, como bien decía Rosy, ¿no? Entonces, mi pregunta que dejo aquí al final es, ¿quién necesitará más de la mediación? ¿El mismo mediador o las personas, no? Porque a lo mejor ya dejo de hacer y de tener el sentido de vida a lo que me he dedicado, ¿no? Bueno, me hiciste recordar a una maestra que trabajaba conmigo que hablaba de la metaignorancia. O sea, es que ahora, ¿qué dices? No, ¿qué dice? Mira, yo creo que la mediación, yo me he hecho esa misma pregunta que tú, pero es cuando, ¿por qué le vas a tratar de meter a alguien así que no quiere? Por la metaignorancia, porque la gente, todos, no sabemos lo que no sabemos. O sea, ¿cómo vas a saber que no te gusta la astronomía si nunca has volteado a ver el cielo? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, sí hay que mediar para enseñarle a la gente. Ya después que ella decida si quiere leer o no leer o se queda con el Netflix, pero es que si nunca ha abierto un libro, no sabe lo que se pierde. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, hay que seguir mediando. Ya, no a fuerzas, si ya lo trató 3 veces y no es lo suyo, dejarlo. Pero sí al principio, porque somos metaignorantes, o sea, no sabemos lo que no sabemos. ¿Ves? Bueno, entonces la misma pregunta para el doctor Gregorio. Gracias. Bueno, retomando la pregunta de ¿cuándo se necesita mediación y por qué? Bueno, siendo específico al contexto del que en este momento estoy asumiendo, que es el contexto de ser un profesor universitario, mi respuesta es: se necesita todo el tiempo, siempre, todo el tiempo, y creo que se necesita más ahora que antes, en cierto sentido, porque un fenómeno que ha ocurrido en muchos países, pero especialmente en los países de lo que ahora llaman el sur global, es la masificación de la universidad o de la educación superior. Es decir, que ahora llegan a la universidad sectores sociales que antiguamente no tenían acceso a la universidad. Básicamente hijos de familias de clase trabajadora, urbana o rural, o hijos de migrantes indocumentados que se pasan a otros países, minorías étnicas, raciales, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que la universidad, precisamente, como su nombre lo indica, es como un repositorio de conocimiento universal, entre comillas. Eso también está ahorita en cuestionamiento por el giro decolonial, pero vamos a decir que si nos atenemos al nombre de la universidad, sí, hay una intención de reunir, por decirlo así, buena parte del conocimiento de todo el mundo en todas las áreas del saber, y eso es a lo que se expone a los estudiantes. Ajá. El asunto es que cuando los estudiantes provienen de sectores sociales que tuvieron una escolaridad muy pobre, pobre en un sentido curricular, pedagógico, de que realmente haya sido oportunidades de aprendizaje real,
pues uno se enfrenta a lo que yo llamo principiantes, ¿sí? La educación superior no se supone que es para principiantes, ¿sí? Porque hay algo que se llama educación básica, algo que se llama educación media y algo que es educación superior. Eso es lo mismo que decir principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? Entonces, el asunto es que ahora a la universidad está llegando un alto porcentaje de estudiantes que podríamos llamar principiantes. ¿Principiantes de qué? De todo. En el manejo de la lengua hablada, de la lengua escrita, de su propia lengua materna, no se diga de lenguas extranjeras, y en el manejo de todos los contenidos escolares que se vieron a lo largo de toda la escolaridad. Se supone que ya deberían saber historia de México, historia universal, tener un conjunto de experiencias lectoras de literatura universal, literatura latinoamericana, literatura nacional, y así nos podemos pasar a todas las materias, incluyendo las matemáticas y lo demás. Pero como eso no ocurre, o sea que efectivamente recibimos estudiantes que su nivel de conocimientos y de familiaridad con todos esos contenidos, lo que yo llamo un repertorio cultural, es muy pobre y en muchos casos es ausente, o sea, de plano nunca han leído a tales y cuales autores u obras. Entonces, por eso yo creo que sí se necesita la mediación todo el tiempo. Ahora, la mediación en una institución educativa se da por distintas vías. Una primera mediación es el currículum. Sí, ya desde que se diseña un currículum, un plan de estudios, los programas de las materias, ya hay una selección de contenido y eso es una primera forma de mediación. Y la forma más directa, que es ya en las aulas, a través de la actividad de un maestro o docente en el aula. Ahí solamente cerraría este comentario diciendo que esa mediación puede ser directa o indirecta, ¿sí? Más explícita o más implícita, ¿sí? A través del lenguaje o a través de experiencias. Pero bueno, de eso emplearemos en la siguiente. Muchas gracias. Vamos a escuchar la opinión de la maestra Verónica. Bueno, pues ya me tocó al final, pero ahora sí que tratando de englobar un poco todo lo que dijeron todos, creo que sí se necesita en el ámbito de los museos. Sí es necesaria, ¿por qué? Porque tenemos diversos públicos. Están los públicos, y aparte es un reto, para los museos hoy es un reto, porque el museo sigue teniendo esta visión del museo decimonónico de toda la gente. Entonces, cuando yo a la gente le digo, apropiénse del museo, todos me quedan viendo así como, ¿qué? ¿No? O muchas veces, sí, cuando cuando a veces me toca estar en el museo haciendo ahorita mi investigación, observación participante, de repente le digo a la gente, me contestas unas preguntas y te hago un pequeño ejercicio de mediación. Y estamos en el salón de recepciones que muchos de ustedes deben de conocer del Museo Nacional de Arte, que es maravilloso, y les digo, tírense al piso. Y todo el mundo se me queda, ¿qué? Y yo, tírense al piso. Entonces, estas estructuras que ya tenemos impuestas desde este sistema hegemónico patriarcal no nos permite. Entonces, por eso sí es necesario el mediador en un museo, porque tiene que romper estas estructuras establecidas. Ahora, cuando me decías, pues, ¿qué no son maestros los mediadores? Sí, o sea, creo que el ejercicio de la mediación se puede hacer a partir de todos los que queremos compartir y desarrollar el conocimiento en otros. ¿Sí? Todos los que queremos. A lo mejor algunos nos llamamos docentes, otros maestros, otros promotores culturales, pero todos estamos interesados por lo que decía el doctor Gregorio, ¿no? Ampliar los horizontes culturales. Creo que ahí empieza la detonante para todos nosotros. ¿Y qué nos detona? Pues, por ejemplo, yo creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos una historia que nos enriqueció tanto la vida que queremos compartir con los demás. Entonces, por ejemplo, a mí el museo siempre ha sido un espacio maravilloso y que yo digo es que toda la gente tiene que venir a ver los secretos, lo que yo les digo a los niños, ¿no? Los secretos que me cuentan los objetos y los cuadros en el museo. Ven a descubrir ese mensaje secreto, ¿no? El chisme, ¿sí? Y yo creo que todos nosotros en nuestro ejercicio diario hacemos eso, despertamos ese motivo para que la gente se interese, pero atrás de un libro,
atrás de una narrativa, atrás de un objeto, ¿qué hay? El desarrollo creativo, que nosotros estamos interesados en que la gente desarrolle su pensamiento divergente. Desafortunadamente en la escuela nada más les enseña un pensamiento simple, una sola respuesta, y no tienen este desarrollo creativo. Y justo de repente empieza a haber una discusión en los museos, porque por ahí hay gente que trabaja en los museos en las áreas educativas, que ya no son educativas, que es de comunicación educativa, que es mediación. Al final yo decía, bueno, si educamos, no educamos, y alguien en una clase, que le tengo que agradecer al doctor Gregorio, me aclaró perfecto, porque decía, a ver, el museo educa desde el ámbito no formal, ¿no? Pero sí educa. Entonces dijo, a ver, nos explica y dice, sí, educas a partir de que tu objetivo es enseñar, sí educa, ¿no? Y creo que todos hacemos esto, pero en realidad no es el sentido de enseñar de esta manera rígida, sino es el sentido de motivar a construir un pensamiento, a promover el desarrollo cognitivo, que es lo que nos propone Piaget. Entonces creo que todos vamos en ese sentido, y todos estamos, pues ahora sí que entusiasmados y tan apasionados de lo que nos gusta que queremos compartirlo. Y si me dices, es que no sé si dejar de hacerlo, jamás lo vas a poder dejar de hacer, porque lo amas tanto que inconscientemente lo sigues haciendo. Aunque vas al mercado, aunque vas a todos lados, sigues promoviendo eso que tanto te apasiona. Pues qué lindo, porque ahorita ya mediaste sobre la mediación, ¿no? Entonces, está muy padre. Bueno, las siguientes preguntas tienen que ver más con ustedes, entonces prepárense para compartirnos eso que pueda motivarnos a seguir siendo mediadores, ¿no? La primera va a ser una cosa muy práctica, o sea, que cada uno de ustedes nos cuente de algún evento de mediación donde ustedes hayan participado que haya tenido frutos, ¿no? La segunda, después la repito, pero va a ser desde dónde tienen sus fundamentos teóricos, porque esto ha tenido muchos revuelos de que la mediación es algo como muy empírico, ¿no? Y ahora vamos a tratar de darle teoría. Pero primero vamos a hablar justamente de algunas experiencias, 5 minutos, escojan una bastante relevante y que nos pueda enriquecer a todos acerca de su mediación, ¿no? Vamos a empezar ahora con Estela. Bueno, no había pensado en eso porque esa pregunta no estaba. Ay, no, pero bueno. ¿Qué modalidades de mediación realizan? Ok. Es que de éxito. Bueno, yo creo que, fíjense, algo que hablaba anteriormente que tiene que ver con la implicación es justamente que pues coloqué de alguna forma y a fuerza una sala de literatura infantil en la normal. Yo cuando era maestra de primaria, por muchos años fui maestra de primaria, yo veía la necesidad y decía, ¿por qué no me enseñaron en la normal, ¿no? A trabajar con libros? Yo lo tuve que aprender afuera, en el IMBA, en todos esos cursos donde conocí aquí a algunas personas que están. Y yo decía, es importantísimo. Entonces, llevo años trabajando en eso y de verdad para mí es un gran honor, y así como yo les decía a mis amigas, es que esa niña que leía solita en la casa para que cuando su mamá iba a trabajar, ahora está bien agradecida, ¿no? Porque hay una sala de literatura infantil en una normal donde van los estudiantes para que de alguna forma puedan trabajar con otros niños que quizá también están solos en su casa, ¿no? Y ahí como que hasta dije, gracias porque pude hacerlo. También he podido diseñar la currícula de las normales, participé en el curso de literatura infantil y juvenil que se dan en las normales del país. Entonces, eso es de éxito, pero sobre todo porque es un trabajo comunitario. Yo más que un asunto personal lo veo como una aportación a la sociedad, que finalmente yo creo que a muchos que crecimos con utopías y ya saben que mucho más que 2 y cosas así, finalmente ese corazón con ganas de hacer cambios está en paz.
Pero fíjense que a veces, ahora justamente estoy en eso, si vale la pena, porque uno tiene que ir saltando muchos obstáculos, más cuando es dentro del mismo sistema educativo, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Aquí había esta pregunta que qué modalidades de mediación se realizan y yo les iba a contestar que no sé, pero que las que hemos tenido de promotores de lectura, pues ya saben que sí, somos animadores, mediadores, promotores, etcétera, divulgadores, pero copiándole a Gregorio sus respuestas, que dijo que era documental, bueno, yo le puse documental, directa, indirecta, a través de experiencias, que es lo que estaba diciendo. Yo también pienso que hay una modalidad que yo creo que es la que rige. Rosy va a decir que cursi, pero es una modalidad amorosa y de escucha, porque yo creo que un mediador que no ama lo que hace y que no ama en este caso, la literatura infantil o lo que uno está mediando o a los sujetos con los que uno está mediando, no en específico a cada uno, pero yo lo que veo es que hay mucha soledad en las personas y cuando uno crea un proyecto cultural, hay muchas personas que están ávidas de participar en algo, de pertenecer a algo, y eso lo da la escucha y lo da el amor a la gente. Uno media y las actividades de éxito son porque los sujetos se sienten escuchados, empezando por el mediador. Por eso les digo, ¿quién necesitará más la mediación, no? Porque va creando uno esos espacios en donde se dialoga sobre la vida, sobre la sociedad, sobre las expectativas. Y tristemente en la escuela, no hablo por todos mis compañeros, pero la gran mayoría vamos con prisas, nunca conocemos bien a nuestros estudiantes o para conocer qué tipo de cultura tienen, para poder socializarla. Entonces, yo creo que la escucha, la modalidad de escucha y la modalidad de interesarme y amar lo que hago, para mí yo creo que son los principales. Pues vamos bien. Nada más quería yo aquí apuntar que hay como una contradicción en las dos respuestas, bueno, en una de sus dos respuestas para que después la dialoguemos, porque Rodrigo dijo que la mediación siempre tiene que ser algo cercano, presente, y ahorita Estela nos compartió algo en donde ella pone una biblioteca o hace un currículum y ella a lo mejor no está ahí, pero habla eso que es una mediación. Entonces, a ver, nada más vamos a apuntarlo y después platicamos, ¿no? Entre esas diferencias. Entonces, la pregunta que yo reformulé, que es ¿qué modalidades de mediación realizas? Pues yo la buscaba como, sí, de éxito. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice el doctor. Bueno, yo creo que es una buena pregunta, un buen planteamiento, pedir que la gente describa con ejemplos concretos de lo que uno hace como mediador. Yo ahorita pensé en 2 o 3 cosas que suelo hacer. Por ejemplo, yo uso mucho la palabra expresión, en el sentido de que me interesa que los estudiantes, cuando estoy en contexto escolar, o la gente cuando estoy trabajando en contextos no escolares, se expresen, ¿sí? Y yo uso el juego de palabras expresión es igual a exprisión, ¿sí? ¿Y por qué hago eso? Porque yo toda mi vida he observado que la mayoría de la gente, especialmente en las escuelas, es bien silenciosa. Están calladas todo el tiempo, quieren hablar lo menos posible, quieren pasar desapercibidos lo más posible. Yo digo, se refugian en el anonimato y cuando les preguntas o les pides que digan algo, pues te dicen 2 o 3 palabras y titubean, balbucean, te dicen que son de pocas palabras y muchas sonrisas. Entonces, para mí eso es fatal, porque si de lo que se trata es de que la gente se apropie de una cultura de significados socialmente importantes, pues los significados se pueden comunicar
transmitir, asumir, etcétera, pues a través de formas de expresión. Una de esas es la lengua, ¿no? La oralidad, otra la escritura. Y hay otras formas de expresión también. Entonces, muchas de las actividades que yo hago con los estudiantes es proponerles actividades donde ellos se tengan que expresar. Y ahí he hecho muchas cosas diversas, desde que hagan poner una foto y escribir acerca de esa foto. Esa foto puede ser de su mamá, de su hijo, de quien quieran. Hacer un video. Para hacer ese video hay que escribir un guión, una narrativa personal, y después esa narrativa que está escrita se tiene que grabar, así como ahorita en este momento tengo un micrófono, lo que estoy diciendo se está grabando. Entonces ese audio después se sube a un editor de video, se convierte en el track del audio y sobre ese audio se le ponen imágenes y creas un video, ¿no? Les he pedido que hagan, por ejemplo, escribir un rap, una canción, la letra de una canción sobre temas que estamos discutiendo o comentando en la clase. Por ejemplo, en alguna ocasión nos tocó, cuando fue el asunto de los estudiantes de Ayotzinapa, y que había mucha indignación nacional. Obviamente comentamos en la clase, leímos cosas sobre eso y después les pedí que escribieran un pequeño rap y escribieron unas cosas increíbles y también les pedí que lo grabaran. Así yo iba en el salón con mi grabadorcita diciéndoles léelo y yo los iba grabando. Y después esa grabación yo se las pasé a cada quien, el archivo MP3, y les pedí que le pusieran una música, un acompañamiento rítmico de música de rap con su propia voz, ¿no? Entonces quedó muy interesante. Y así, muchísimas formas. Les he pedido que escriban autobiografías culturales o de otro tipo, cultural, laboral o de otro tipo. Y finalmente, como profesor de materias que muchas veces son de contenido académico, yo siempre les digo que todos los conceptos y todas las teorías de las ciencias sociales, aunque en realidad también de las naturales, se aplican en nosotros. Si tú estás dando una clase de teoría económica o de teoría política o de teoría social o de teoría psicológica, tu propia experiencia personal, tú como individuo y como persona, eres un caso. Ahí se aplican los conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una ocasión les pedí para el concepto de plusvalía en la teoría económica de Marx. Así, a ver, alcen la mano quienes trabajan aquí. Sí, ya varios alzaron la mano. Una chica dijo que trabajaba en una zapatería vendiendo zapatos. Y ya, yo le fui preguntando, ¿cuántos zapatos vendes al día en esa tienda? Era en una plaza comercial en Santa Fe. Y yo lo iba anotando. Pues vende tantos zapatos. ¿Cuánto fue de ingreso para la tienda en cantidad, en pesos, ¿no? Y yo lo anotaba. Y luego, ¿cuánto te pagan a ti al mes? Y hicimos la cuenta dividiéndolo por día, ¿no? El caso es que se llega a una cuenta matemática o aritmética en donde se dieron cuenta que lo que a ellos les pagan, su salario, lo obtienen, digamos, trabajando menos de un minuto, ¿sí? En menos de un minuto de trabajo, ya la tienda obtuvo el ingreso para pagarles el salario. El resto de las horas de trabajo es, como diría Marx, ganancia para la empresa, que es el concepto de plusvalía. Ok. Qué ganas de deprimir a la gente. Bueno, pues como vemos, esta es una mediación entre una idea. O sea, yo creo que aquí lo que nos enseña es que el mediador lo que hizo fue facilitar la comprensión, ¿no? Que una teoría que está lejana, que si tú la lees solo, pues no lo vas a entender. Y entonces aquí el mediador lo puso en palabras simples y con ejemplos que uno entonces se acerca a esa idea, ¿no? Yo creo que ahora la maestra Verónica López nos puede dar como esa mediación, pero con objetos concretos, ¿no? Que son lo que existe en los museos. Justo en los museos pues, están los objetos y ahí es donde la mediación parte de las emociones y de la memoria. Entonces, la gente que hace mediación tiene que utilizar diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, Munal en específico sí desarrolla una metodología que le llama
la metodología de mediación MUNAL más Educa, que es como se llama ahorita el departamento, y parte de 5 puntos, pero estos 5 puntos, al principio que te decía, a ver, platíquenos una experiencia, pues eran los 5 puntos que se aplicaban en esta experiencia de las promociones culturales con los niños. Entonces, ¿qué era? Primero, contacto, ¿no? Invitar a los niños a asistir a los museos. De eso eran estas promociones que se empezaron en 1996, que yo tuve la oportunidad de coordinar las 3 primeras y fueron un éxito. ¿Por qué fueron un éxito? Uno, porque iban dirigidas a los no públicos, a los niños. Que yo en el momento que yo fui al primer museo, que fue el Museo de San Carlos, pues era una niña. Entonces yo quería replicar esto que yo había descubierto. Eso que tú describiste leyendo los libros era lo mismo que yo había descubierto entrando a un museo y viendo las obras. Entonces yo lo quería replicar y de alguna manera ya había muchos intentos y ya había toda la estructura para hacerlo. Entonces se junta la parte económica de quién aporte para el programa, quién lo impulse desde ya un museo más grande como el Museo Nacional de Arte, y pues yo con todas las ideas que traía. Y entonces, y muchos, ¿no? Muchas de las personas que ya habían trabajado traíamos todas estas ideas y se hace un como tipo rally. Entonces, el contacto era con los niños. Todavía hoy se sigue haciendo, se intenta hacer a nivel nacional, pero desde ahí empezó. Entonces, el objetivo de ese momento era el contacto, hacerlo con materiales llamativos. Entonces, se llamó el primer, por ejemplo, Atrapa una estrella, y eran unas manitas atrapando una estrella, y era una cartilla que coleccionaban estampas cada visita de cada museo, y en cada museo hacían diferentes actividades. Entonces, aquí primero era el contacto a través de los materiales. La sensibilización. Entonces, cuando los niños llegaban al museo, eran recibidos por alguien del área educativa que los iba a sensibilizar, que iba a platicar con ellos y les iba a decir qué iban a descubrir estos secretos ocultos en las obras, y entonces ya los empezaban a sensibilizar, a buscar dentro de su memoria y sus emociones qué significaban estos objetos en el museo. Y entonces tenían algunas pistas, ellos iban buscando las obras donde estaban señaladas con una estrella para que fuera más fácil identificarlas, y entonces los niños empezaban el tercer punto, que era indagar, a buscar en el museo, a buscar en su memoria y también a ver qué era lo que sentían, a buscar dentro de sus emociones. Este objeto o este cuadro me da tristeza, me da alegría, ¿no? Me hace sentir coraje. ¿Qué emoción tengo a través de esta imagen? Y después era la activación. ¿Qué era? Que los poníamos a hacer alguna actividad. Podía ser una actividad kinestésica, podía ser una actividad artística, pero en esta actividad ellos iban a tener esta reflexión. Y justo ahí es donde empezamos a tener este desarrollo cognitivo, a la construcción de tu desarrollo del pensamiento y de tu conocimiento. Y entonces a través de esta actividad, que podía ser hasta hacer una canción, ¿no? Hacer una actividad, el niño iba a empezar a tener este desarrollo cognitivo. Y al final, pues íbamos a tener una reinterpretación de esa obra. Entonces, creo que para mí lo más significativo no fueron estas promociones culturales, que fueron una maravilla, que al final la última que hice fue a nivel nacional. No me pregunten cómo lo hice, porque con puro fax coordiné 8 estados de la República Mexicana con 100 y tantos museos, que no, en este momento digo, en ese momento sí fue maratónico, ¿no? Pero, y se logró porque mucha gente se contagió. Y creo que cuando tú logras contagiar a las personas en que algo se puede, se hace. Y cuando los museos entienden que tienen que abrirse a los públicos más chiquitos, que son los niños, y justo por ahí, ¿no? Leía una reflexión de, creo que Elena Poniatowska, que decía que los niños son la semilla del corazón de los museos. Sí, ¿no? Son esa semillita en el corazón. Sí, es cierto. Entonces, creo que ahí empezó. Pero para mí lo más importante que hice yo en esa época en el MUNAL fue que me aloqué y se me ocurrió hacer un taller que los niños desarrollaran, hacer toda esta metodología, pero que lo hicieran frente a la obra de arte. Entonces, que los niños pudieran pintar, recortar y reinterpretar frente a la obra de arte. Entonces, para mí fue súper enriquecedor ver a niños en las salas tirados de panza con sus papás, recortando, viendo las obras. Sé que hoy creo que sería más imposible que lo que fue en esa época. Fue muy difícil, implicó mucho trabajo, porque el trabajo no es de una sola persona, es de un equipo.
Entonces yo sé que en ese momento yo tuve la fortuna de tener un equipo que me respaldara, que desde la dirección te tienen que respaldar porque si no, no hay dinero, pero hasta el policía de la esquina. O sea, yo les podría decir que si todos no están y todos los custodios tuvieron que involucrarse, y entonces fue un ejercicio de comunidad de todos. Y creo que eso es lo que nos hace falta. Sí, qué padre. Ya me imagino ahí en el rally, en el museo. Bueno, yo les platico rápidamente de dos momentos. Uno fue trabajando para la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Tenían una feria de la ciencia en San Ildefonso y yo acababa de tomar el diplomado y me dijeron, ¿no quieres hacer algo para...? ¿no? Entonces, como había varias salas, digamos, de conocimientos, exposiciones, etcétera, etcétera, yo dije, lo que nos hace falta es alguien que reciba a la gente, ¿no? Y facilite el que anden indagando por aquí y por allá. Y se me ocurrió crear personajes. Entonces creé un hippie ecologista, ¿no? Que estaba en la entrada, en la fila para entrar a San Ildefonso, tirándoles chorros ecologistas, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué quieren venir? No sé qué. Y luego creé un ingeniero que estaba en el área donde habían unos mapas y había unas maquetas, etcétera, etcétera. Y el ingeniero, claro, contraté puros amigos míos actores, pero tuve que empoderarlos a ellos. Y les dije, tú vas a ser un ingeniero, entonces tienes que saber explicar qué es la ingeniería, ¿no? La base de la ingeniería. Y tuve que empoderarlos primero, tuve que pedir que leyeran a cada uno, ¿no? Luego creé otro que es el maestro pizzero, un matemático. Entregaba la pizza matemáticamente perfecta, ¿no? Y entonces tiraba sus chorros, pero ahí dentro de las salas. Ajá. Luego creé un pastelero que era una química. Ahí sí, ella había estudiado química, había estudiado teatro, ¿no? Entonces les explicaba qué eran estas bacterias que facilitan, ¿no? El que los pasteles se hagan grandes, ¿no? Y repartían pasteles y compramos pizza, ¿no? Y dábamos unos pins así, etcétera, etcétera. Bueno, fue un gran éxito, aplaudieron mucho a estos personajes. Y los personajes fueron felices, la gente fue feliz con los personajes, se tomaban fotos, utilizaban el humor, ¿no? La cotidianidad para explicar cómo llegaba el que entregaba la pizza al lugar donde tenía que llegar, pues tenía que hacer matemática, ¿no? Y el GPS y toda una cantidad. Bueno, eso estuvo muy bonito y fue genial. Y sí se hizo, o sea, ahí se hizo divulgación o mediación o las dos cosas dentro del museo. Y por otro lado, mi clase de Relaciones Humanas ha sido tan hermosa para poder yo generar vínculos divulgativos y de mediación, sobre todo a nivel social, porque la materia es teórica, dice la materia, 100% teoría. Y yo les digo, ¿saben qué? Los que se quieran quedar aquí este semestre, voy a tallerear la materia, ¿sí? Entonces no vamos a ver tanta teoría, pero sí vamos a practicar. Desde mi humilde punto de vista, toda mediación, toda divulgación, toda formación educativa debe de estar basada en valores humanistas, ¿sí? Toda cultura científica debe estar en valores humanistas. ¿Por qué hablo de los valores humanistas? Porque me parece que ahí está la formación ciudadana, ahí está el porqué y el para qué del conocimiento, ahí está la visión crítica de en qué mundo vivimos, en fin, los valores importantes. Entonces yo en la clase de Relaciones Humanas rompo la brecha generacional y hago que entrevisten a sus abuelos. ¿Sí? ¿Qué les van a preguntar a sus abuelos? ¿Conocen a sus abuelos? La sorpresa es que no conocen a sus abuelos. No saben su historia, no saben de dónde vinieron, no saben... Y les digo, ¿cómo educaron? Pregúntenle a los abuelos cómo educaron a sus papás y si a ustedes sus papás los educaron de la misma manera. ¿Cómo era la Ciudad de México antes? Etcétera, etcétera. Luego también me los llevo a hacer encuestas. Les digo, a ver, ¿qué quieren preguntar a los mexicanos? ¿No? Los ayudo a que elaboren encuestas y algo significativo es que nos vamos al Zócalo. Digo yo, no hay mayor muestra representativa que el Zócalo de la Ciudad de México para todo tipo de clases sociales, edades, etcétera, etcétera. Y ellos tienen miedo al contacto con la gente.
¿sí? Más los pospandémicos, ¿no? Entonces es quitarles el miedo de tener contacto con la gente, ¿no? Ellos de todas maneras ya saben, ya están empoderados, ellos ya pueden explicar un poquito de qué trata la encuesta y se topan con el contacto directo con la gente. Mucha gente los hace a un lado, pero hay gente que se quiere quedar a platicar con ellos mucho tiempo, entonces ese contacto humaniza, ¿no? También divulga ciencia, etcétera, etcétera. También les pido que hagan un dibujo, que se hagan un autorretrato y de un lado pongan las 5 características que más les gustan de ellos y las 5 características que menos les gustan y que se presenten mostrando su autorretrato, ¿sí? También hacemos un debate, por lo general es ¿por qué truenan las parejas? Que es un tema que a ellos, ¿no? A sus 19, 23 años, pues les es de interés. Y aprovechamos el debate. Ellos aprenden a debatir, aprenden a escuchar, aprenden todo ese tipo de cosas y debaten. Incluso los debates van en torno a veces dividimos el salón entre mujeres y hombres, ¿no? Y las mujeres defienden que son los hombres los que provocan más esto y demás, ¿no? Entonces, esas dos experiencias de mediación, ¿no? Desde el aula y desde un museo han sido totalmente enriquecedoras y en una comunicación dialógica, ¿sí? Que también es parte de lo que yo entendería mediación, ¿no? Tiene que haber una comunicación dialógica, por eso afirmo que si esa distancia entonces es divulgación, es educación, pero no es mediación. Mi postura, a ver. Bueno, pues esta no sé si nos va a dar tiempo de hacerlo todo, pero bueno, vamos con la cuarta pregunta. Ahorita ya vimos cómo se lleva a la práctica, vemos que cada uno tiene diferentes formas de mediar, pero creo que todos están de acuerdo en que mediar es diferente a traspasar nada más el conocimiento que uno ya tiene, ¿no? Es hacer que la otra persona abra sus formas de pensamiento, que encuentre respuestas por sí mismo y compartirlas. Creo que en todos estos casos es eso, ¿no? No es transmitir lo que uno puede leer en el internet, ¿no? Es otra cosa. Bueno, y vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué elementos teóricos fundamentan tus prácticas de mediación? Ya habíamos visto, ¿cuál era la palabra que utilizaste al principio? ¿Empoderamiento? No, al principio, antes de empezar, que dijiste que mediar es que como, pues que todavía no está fija, ¿no? Dijiste como equilibrar o... Entre conflicto, entre sabiduría e ignorancia, entre conflicto, entre armonía y conflicto. Ajá, entonces así vamos a tratar de ver cómo cada uno de ustedes ha consolidado la palabra mediación en su práctica laboral, no voy a decir docente porque algunos trabajan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar acá con Gregorio. Bueno, si planteamos intencionalmente esta pregunta, porque como decía Rosy, sobre todo en el ámbito no escolar, se tiende a pensar y a asumir que la mediación es una actividad principalmente empírica y no que tiene o pueda tener fundamentos teóricos. Bueno, yo en el caso de mi trabajo educativo principalmente puedo mencionar 4 como referentes teóricos. Uno, el constructivismo piagetiano, específicamente el concepto y la teoría de la asimilación, que dice que para asimilar cualquier nuevo elemento, por ejemplo, contenido, concepto, idea, se necesitan tener estructuras asimiladoras. Si el sujeto no dispone de las estructuras de asimilación, pues no puede asimilar lo que le propongas. Entonces la mediación en ese sentido consiste en ayudarle a construir esas estructuras asimiladoras, que muchas veces es básicamente conocimientos o experiencias previas que se necesitan para entender, valorar y hasta disfrutar un contenido, un objeto, etc. Otro elemento teórico es la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, específicamente el concepto de zona de desarrollo próximo, que lo que nos dice es que el aprendizaje solo ocurre cuando se plantean tareas que implican un reto para el aprendiz, pero que a la vez no sean ni tan simples, es decir, que no le aporten nada nuevo, ni tan complejas,
de manera que sean irrealizables, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante. Y aquí lo estamos diciendo en lo teórico, pero yo los he usado y funcionan, ¿no? Otro elemento teórico, la sociología de la cultura de Bourdieu, específicamente este concepto y esta idea de el capital cultural. Siempre decimos los profesores en las universidades o quizás en otros niveles también que los estudiantes no tienen capital cultural que se necesita para entender, procesar y apropiarse del contenido que se les está proponiendo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que mediación es ayudar a construir ese capital cultural que se necesita. Sí. Y finalmente, un elemento teórico que puedo mencionar es la teoría o la perspectiva decolonial. Sí. Y esto lo he usado tanto en la escuela como en contextos no escolares. Por ejemplo, hace poco en el Museo Cabañas tuvieron una jornada de formación de mediadores de museos en el estado de Jalisco y nos invitaron a dar un taller y yo lo que hice fue básicamente hacer una deconstrucción decolonial de la escultura del caballito, una escultura que está aquí en la Plaza Tolsá, enfrente del Museo Nacional de Arte, y que todo el mundo en el ámbito cultural mexicano pues simplemente la adora y, o sea, se ha convertido en un objeto de casi devoción cultural, pero nadie sabe qué es, nadie sabe quién hizo esa escultura, ni siquiera qué representa, ni siquiera quién es el que está montado en esa escultura, ¿no? Entonces, simplemente hice el ejercicio de confrontar distintas miradas, por ejemplo, lo que los medios, la televisión, la radio, dicen sobre la escultura del caballito, lo que los curadores y artistas y museógrafos dicen sobre la escultura del caballito, lo que el gobierno a través de la Secretaría de Cultura dice sobre la escultura del caballito, etcétera. Y entonces, pues aparecen cosas muy interesantes que nos permiten entender y resignificar básicamente, en un sentido que ahora llamamos decolonial, ese objeto cultural. Ok, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Verónica. Bueno, pues en el museo, ahora sí que se aplica desde hace mucho tiempo lo que es el Piaget, ¿no? Con el constructivismo, Vygotsky, para no repetir un poco, pero también, por ejemplo, se utiliza a John Dewey, que es el aprender haciendo, el tener esta interacción con los objetos, el estar en el museo, que es el aprendizaje situado también, que es ya en el mismo museo verlo, ver la obra, interpretarla, y también me gustaría citar mucho a María Caso, que ella habla, ¿no?, de aprender a través de las obras de arte, a través de estos discursos diferentes, y ahí me encanta cómo lo menciona, ¿no? Estamos tan saturados de imágenes que a veces ya ni siquiera vemos. Entonces yo creo que el museo en este ejercicio la mediación es aprender a observar y a reflexionar para seguir generando este desarrollo cognitivo, ¿no? Completamente piagetiano. El concepto, sí, creo que todos tenemos que estar en este desarrollo continuo cognitivo, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces se nos olvida y muchas de las personas van a sus trabajos y se olvidan de construir este desarrollo y se quedan nada más con lo que hacen, ¿no? Y entran en un estado, como yo digo, como de ensoñación, ahí se quedan y ya no siguen construyendo ni desarrollando su conocimiento. Ya difícilmente agarran un libro, ya difícilmente van a un museo, ya difícilmente van a una obra de teatro, ya no quieren seguir estudiando, ¿no? Entonces, creo que ahí también es donde el museo puede ser un buen factor de impulsar todas estas nuevas teorías y impulsar a la gente a seguir reflexionando y construyendo y desarrollando su conocimiento. Entonces, sí hay muchas teorías atrás de todo esto, que aunque pareciera que no, sí las hay, y yo creo que lo más difícil que todos tenemos que hacer es que no se vean para que sea tan sencillo que la gente sí, realmente participe, porque cuando tú le hablas desde las teorías, como tú decías, ya ponen una resistencia. Pero cuando tú les dices, vamos a, ¿no?,
a jugar enfrente de este cuadro, a platicar enfrente de este cuadro, a descubrir los secretos, rompemos todos estos paradigmas. Pero sí hay muchas teorías atrás que nos van a ayudar. Pues sí, efectivamente no hay como digamos, un cuerpo teórico sólido, ¿no? Para la mediación lo podríamos empezar a hacer nosotros, para este coloquio podemos empezar a escribir sobre mediación. Los invito a todos a que lo hagamos, ¿no? A que definamos el concepto en términos teóricos y a que sea diverso. ¿Sí? No que se aísle de los otros conceptos, sino que los incluya, porque la mediación pienso yo que puede ser algo grande, igual que la divulgación, ¿no? Es algo amplio que implica muchas vertientes. De mediación cultural, así tal cual lo dice Vygotsky, y también me lo robaste, yo también me baso, digamos, en gran parte en Vygotsky. Vygotsky particularmente habla de modelos constructos sociales, culturales, que se transmiten a través del lenguaje particularmente, pero también en otros ámbitos. Entonces yo creo que la mediación cultural podría estar sustentada en digamos, en ese planteamiento normático que Vygotsky plantea, ¿no? Como elemento. Yo como sociólogo lo asumo como socialización, la mediación cultural. Y el concepto de socialización es un concepto muy grande, también dentro de la pedagogía, y la didáctica, pero la mediación cultural implicaría una serie de elementos culturales básicos o estructurales o sistémicos que tendría que primero recibir, procesar, ¿no? Y después comprometerse el individuo con esos elementos culturales porque son la base de la comunicación y de la interacción social. Pero bueno, por otro lado también estaría, y es lo que estamos comentando todos aquí, todos los educadores, divulgadores, estamos con el constructivismo, porque digamos que es el paradigma que ha facilitado romper con la educación tradicional, donde uno es el que detenta el conocimiento y el conocimiento es memorístico, etcétera, etcétera. En el constructivismo se plantea una autonomía, que es lo que estabas diciendo tú, Rosy, ¿no? Que no buscamos nosotros aleccionar o dirigir, sino lo que buscamos es la autonomía del individuo que por un lado está motivado a aprender, a construir conocimiento y por el otro lado le da las herramientas, ¿no? De corte lógico y de otro tipo de herramientas que nos ayudan en términos cognitivos a que el individuo se apropie del conocimiento, se apropie de la información, se apropie del lugar, se apropie del objeto y se apropie de todo lo que pueda apropiarse en ese momento para buscar, también lo dicen los constructivistas, un momento significativo. ¿Qué implica el momento significativo? Que el individuo está involucrado emocionalmente, está involucrado en el interés intelectual, pero también se sienta parte de una comunidad, etcétera, cosas que ya hemos dicho y que serían, yo creo, centrales para eso. Y por el otro lado, Carl Sagan, Jacques Cousteau y tantos otros divulgadores de la ciencia que nos han advertido, ¿sí? Que volteemos a ver la mirada hacia el contexto en el que vivimos, ¿sí? Y que este mundo no es social y allá está el mundo natural, sino que de manera compleja observamos un mundo eco-biopsicosocial, ¿no? En todo caso yo planteo cambiar los conceptos, ¿no? Y utilizar nuevos conceptos como realidad biosocial, ¿sí? Donde involucremos de manera interdisciplinaria, ¿sí? Diferentes enfoques que nos van a ayudar a tener un poco más de objetividad y concreción a la hora de tomar decisiones. Ay, cuánta cosa que decir, ¿verdad? Bueno, yo quiero partir de que, pues sí considero que es importante que haya una teoría que respalde justamente para comprender mejor. Hace muchos años, como unos 15, yo creo, que invité a Gregorio a la primaria donde yo trabajaba. Presentaba su currículum y todavía no era SNI 2, o sea, era menos. Y después de que leí su currículum, él dijo, nunca se me olvidó, porque decía, pues bueno, todo esto que he estudiado solo me ha servido para tener palabras para comprender el mundo desde otro lugar.
Y a mí eso se me quedó muy marcado porque hay gente que utiliza los estudios y la teoría para presumir y otras personas que la utilizan para eso, para comprender la realidad que los rodea y situarse también, ¿no? Entonces, bueno, pensando desde ahí, y también desde algo que dice Semmelman, dice que hay que hacer un uso crítico de la teoría, y las teorías se estancan porque la realidad las va rebasando, ¿no? En lo que se van autorizando y la comunidad de conocimiento, pero sí hay clásicos que son importantísimos de tener en cuenta. Y bueno, en cuanto a la teoría sobre literatura, animación, a la lectura y todo eso, mi punto de partida fue un libro que hicieron Aureliano García y Ana Arenzana que se llamaba Espacios para la lectura. Ahí pude entender las diferencias entre mediar, animar, promover. Entonces, pues si me iba a dedicar a eso, tenía que entender pues qué estaba haciendo, ¿no? También teoría sobre lectura en voz alta, etcétera. Otra cosa que aprendí gracias a Vivian Tirión fue la narración oral escénica de Garzón Céspedes, que sí es contar cuentos, pero también dentro de contar cuentos hay una base teórica y no todas son iguales, ¿no? También para la escuela, como yo iba a mediar literatura infantil dentro de la escuela, pues me fue muy importante comprender pues todas estas partes de la teoría psicogenética y cómo se alfabetiza y la diferencia entre que un libro sea para alfabetizar o no. Entonces, para eso también hay que tener pues esos conocimientos. Por otro lado, como uno trabaja con personas, ¿cómo es eso de formar sujetos, no? Entonces, yo parto de una matriz epistémica que aprendí en el doctorado que tiene que ver con el regreso sobre sí para poder entender al sujeto que se está formando, ¿no? La articulación como categoría también de qué es lo que se va a articular para que puedan generar nuevos conocimientos, la historicidad, porque la historia de cada sujeto y de el país o el contexto en donde está inmerso el conocimiento, pues es diferente, ¿no? En cada persona. Que sea significativo y también qué entendemos por sujeto, ¿no? Para poder tener claro hacia dónde estoy llevando mi actividad de mediación de lectura. Para también la mediación lectora, lo que hemos trabajado muchísimo, por supuesto, es a Jorge La Rosa sobre lo que es la experiencia, crear experiencias de lectura. En mi caso, a esta Graciela Montes para la creación de espacios poéticos. ¿Qué significa crear un espacio poético dentro de la escuela? Y bueno, otros, por supuesto Michel Petit y todos, pero los más significativos han sido esos para poder crear una categoría muy, bueno, que está creciendo, ¿no? Que es esta de docente promotor. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo justamente es que se considere todo lo que ya sabe el docente. El docente, si algo tienes que sabe planear. Eso es lo que se enseña en las normales, a planear, a trabajar con material. Entonces, eso, si lo junta uno con la libertad, lo lúdico que puede tener un mediador de lectura en otros espacios fuera de la escuela, entonces se crearía pues este docente mediador considerando teóricamente dos posturas que tienen que ver, por supuesto, con la teoría sociocultural y con todo lo que ya se habló de Piaget, Vygotsky y el otro Ausubel y toda esta triada y eso. Oigan, pues miren, nos acaban de dar muchísima tarea. Espero que hayan estado palomeando todos los autores y teóricos que ya leyeron y los que no, que los hayan apuntado por ahí porque ya se llevan tarea. Creo que todos nos pueden abrir, ¿no? En algunas conversaciones aquí con Gregorio, él siempre pues me ha dicho, es que no te claves tanto solamente en autores que hablen sobre literatura, porque aunque te dediques a eso, tienes que ampliar tus horizontes. Entonces ahorita voy a buscar a Jacques Cousteau para poder leer esto, porque se me hizo súper interesante. Yo he visto sus documentales, pero no he leído su teoría.
Entonces, pues me interesa, ¿no? Ojalá que ustedes también se vayan con este interés de seguirlos leyendo. Vamos a pasar entonces a una ronda de preguntas rápidas. ¿Les parece? Como tengo que llevar aquí el micrófono conmigo. Bueno, yo primero quiero agradecer lo interesante de la mesa, lo rico. Creo que de las más provocadoras preguntas que se hicieron fue cuándo no es necesaria la mediación o cuándo necesitamos retirarnos y ser invasivos. Mi trabajo lo desarrollo principalmente desde el eje de intervención de la cultura, ¿no? Y eso implica que trabajo en diferentes espacios, convencionales y no convencionales, tanto como casas cunas, como en una plaza pública, en un mercado, pero también de pronto en una escuela, ¿no? Y a veces donde no hay absolutamente nada, solamente tierra, y a veces donde es un salón pulcrísimo, ¿no? Entonces esto es el espacio, ¿no? Que es quizás lo menos importante, ¿no? Porque implica cómo es que construyes espacios de mediación que no requieran o exijan en territorio, en la realidad, ciertas condiciones que harían lo que antes sucedía. No es posible hacerlo porque no hay FOMI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y luego la otra es esto de no intervenir, me parece muy interesante porque entonces no se le daba espacio a no hacer, entre comillas, nada, cuando están ocurriendo procesos profundos que requieren sobre todo contemplación, tiempo y silencio. Creo que es más cultural, porque ¿acaso la educación es una práctica cultural también? Preguntaría. Claro, ya decía Rodrigo, autonomía, ¿no? Es lo que buscamos, la autonomía. Uh-huh. ¿Quién más? Pues bueno, mi pregunta tiene mucho que ver con la pregunta de Ruth, que tanto la mediación depende del público y que tanto depende de nosotros, ¿no? O sea, en términos de trabajo, ¿no? O sea, como decía el doctor Gregorio, pues su mediación muchas veces consiste en poner actividades, ¿no? Y que los alumnos hagan. Y qué tanto se puede lograr una mediación donde el mediador hace todo, o qué tanto o la mayor parte, y qué tanto donde el público o la persona a la que estamos mediando es el que hace como la mayor parte, ¿no? Como cuál es la diferencia que habría como en esos dos tipos de mediación, y también como para qué podría servir cada uno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, hay muchas cosas que mencionaron, igual agradezco a cada uno por todo. Mi libreta quedó llena de palabras porque me dejan pensando muchas cosas. Pero bueno, yo por ejemplo, en la parte donde el doctor Gregorio pues mencionaba sobre esto de que la mediación pues es como de llevar un grupo cultural a que transite hacia otro y vaya creciendo como esa comunidad. Ahorita pues hay como un caso que siento que ha cambiado, que es esta parte como pues de las redes sociales, de la intervención de la tecnología, porque lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, bueno, yo estoy estudiando para ser maestra de primaria y ahorita estoy trabajando con un grupo de primer grado, ¿no? Muy chiquitos, pero lo que yo veo en ellos es que ahora ya lo que no conocen es como su comunidad más cercana, porque ya no salen a jugar por el riesgo o porque los papás y las mamás todo el tiempo están trabajando y entonces los tienen encerrados con la abuelita, con el celular. Y a veces sí conocen cosas, por ejemplo, luego les ponen videos como con un castellano, ¿no? De español, entonces ya usan palabras como emparedado y cosas así. Y uno se queda de, ¿dónde aprendiste a decir emparedado y por qué no le dices sándwich, no? Pero es porque ven videos de otras cosas o incluso más grandes que ya están, por ejemplo, pues más acostumbrados a la cultura K-pop, a la cultura como japonesa, ¿no? Del anime, y saben como cosas igual de otro mundo, pero como que ya de lo más cercano y por ejemplo, lo mencionaba también el licenciado Rodrigo, o sea, ya no conocen tampoco a sus abuelos, luego ya no conocen no hablan como con sus propias familias, ¿no? Entonces es como que me quedé pensando como en ese conflicto, ¿no? Que si ahora va a llegar a pasar que sea al revés, ¿no? O sea, ya no solo es como que hacerlos
que su comunidad crezca para que sean ya como pues su comunidad sea la humanidad, sino que también pues vuelvan ahora otra vez a conocer lo más cercano, ¿no? O sea, y por ejemplo, pues justo por eso intentamos hacer ahora proyectos en donde tan solo pues puedan conocer a las personas que trabajan en el mercado, ¿no? O sea, porque pues ya no los llevan, ¿no? Muchas veces ya ellos nada más se quedan solitos y no salen como al mundo, ¿no? Entonces, pues eso, me quedé un poquito con esa parte. Bueno, pues sí, tenemos mucho que contestar al respecto. Quien quiera contestar, les pido que sean breves porque se nos está acabando el tiempo, pero pues para que sí haya una respuesta por lo menos, o por lo menos compartir las dudas. ¿Quién quiere? ¿Rodrigo? Pues yo estoy con el compañero cuando dice que todo el momento se necesita mediación. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde nos hace falta tomar conciencia de muchas cosas, ¿sí? Conocer la realidad. Y en ese sentido la mediación siempre va a ser necesaria, sobre todo en comunidades donde se comparten conflictos y se buscan soluciones, ¿sí? Se busca la mediación tanto para escucharnos y ponernos de acuerdo, como para generar criterios, los mejores criterios, yo digo, ¿verdad?, como divulgador de la cultura científica, los más científicos posibles para que nos ayuden a solucionar un problema. Entonces, la mediación, yo lo digo siempre de divulgación, ahora voy a decirlo de la mediación es un acto que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. En ese sentido, como decía la compañera, no se requiere de un espacio particular, aunque la mediación se facilita y se vuelve hermosa cuando el espacio, como en un museo, se presta para ello, ¿no? Pero efectivamente podemos hacer mediación en la familia, podemos hacerlo con nuestros amigos, podemos hacerlo en todo momento. Y la mediación va en el doble orden, en el orden de lo social y lo cultural y en el orden del conocimiento. ¿Sí? Digamos de lo científico, de la cultura y de la sabiduría, porque el arte y la sabiduría son todavía más viejas formas de construir conocimiento todavía que la cultura científica. Entonces, apelar al sentido común, ¿sí?, y a la posibilidad de que todos participen en la construcción del conocimiento nos va a facilitar entonces todo proceso de mediación. Muchas veces termina uno siendo el que lo medían a uno, ¿no?, en las comunidades, y no al revés, porque uno asume su ignorancia, la parte de ignorancia que todos tenemos. Pero yo me siento feliz diciendo que soy ignorante, cosa diferente de los jóvenes, ¿no?, que pareciera que es como una pesada carga el no saber la respuesta del examen, es decir, ser ignorante, y entonces tratan todo el tiempo, ¿no?, de tapar, digamos, esas dificultades. A mi entender, y les paso ahorita ya la palabra, la adaptación del conocimiento al espacio y a las personas sería la clave para la mediación. Bueno, tratando de contestar las preguntas, creo que sí, la mediación es posible en todos lados, que no nos restrinja un espacio. Claro que sí, en un museo va a ser más enriquecedor, pero eso no significa que en un lugar donde no estén las condiciones no se pueda mediar. Creo que sí. Creo que a los que estamos comprometidos con esto lo tenemos que seguir haciendo. Y cuando decías, ¿en dónde paramos? Creo que en el museo se ejemplifica muy bien, ¿no? Tú no puedes saturar una exposición de cuadros porque entonces saturas de imágenes, como dice María Caso, y ya no ves. Entonces necesitas momentos de reflexión, momentos de silencio y momentos en los que tienes que dejar a la persona que reflexione. Y justo creo que ese es uno de los objetivos de este diálogo y de esta mesa. ¿Por qué? Porque yo me voy contenta sabiendo que todos ustedes se fueron con más preguntas que respuestas, porque esa es la realidad. Ese es el trabajo de un mediador, detonar más preguntas que respuestas. Y, por ejemplo, cuando me dicen, ¿y cuándo debo parar? Yo creo que tú paras desde el principio, tienes que tener ese objetivo. Entonces, yo cuando llego con la gente con los niños, ¿no?, sobre todo en los museos, te voy a enseñar a descubrir los secretos en un cuadro, pero te enseño una vez y ya luego tú lo haces solo. Nada más acuérdate
que siempre hay que descubrir los secretos. Entonces creo que siempre nosotros tenemos que trabajar pues ahora sí que bajo esa premisa. Nosotros vamos a motivar, pero el ejercicio en realidad es que la gente vaya construyendo y desarrollando este proceso cognitivo por sí solo. Nosotros como mediadores solamente los vamos a motivar y los vamos a impulsar, ¿no? Facilitar. Les vamos a facilitar el acceso a diferentes culturas, el acceso a los libros, el acceso a diferentes cosas, pero ellos por sí solos lo tienen que hacer. Y la pregunta, creo que para mí, ahorita que estoy haciendo observación participante en el MUNAL, fue completamente reveladora, es los públicos están cambiando. Entonces, cuando yo tengo una premisa en donde digo, bueno, el museo tiene que ir cambiando de acuerdo a la sociedad. Híjole, pues no está cambiando, ¿no? Porque hoy me doy cuenta que los visitantes de los museos, el primer fin de semana entré en catarsis porque me di cuenta que no van a ver las obras de arte, van a fotografiarlas, ¿no? Entonces, pero aparte ya no es van a fotografiarlas, sino ahora se van a tomar la foto y la selfie y es lo único que les interesa. Entonces digo, híjole, estamos cambiando. Y entonces justo estaba haciendo una reflexión al respecto y cuando estaba en este ejercicio de observar, veo que llega una chica y que se cambia 3 veces de vestuario y entonces ya se toma frente a la obra y entonces, pero yo me empiezo a dar cuenta porque los custodios empiezan en alerta, ¿no? Y no puedes porque con vestuario y el permiso en MUNAL para sacarse fotos cuesta 5 pesos. Y en domingo a las 4 de la tarde ya no hay mucha gente. Entonces ella lo hace con toda esta concepción y entonces veo que se está sacando un cuadro, con un cuadro así como tratando de mimetizarse al cuadro y entonces pues ya, yo obviamente trato de intervenir, de mediar, porque ya se estaba haciendo ahí un muro medio complicado y entonces le pregunto, ¿a qué te dedicas? Porque ella dice, yo les estoy haciendo un favor porque estoy promoviendo el museo. Digo, ¿a qué te dedicas? Pues era influencer y entonces ella se dedica, ¿no?, a mimetizarse con diferentes escenarios urbanos y obras de arte para difundir el arte. Pero ya cuando lo analizas un poco más allá, pues está patrocinada y tiene sponsors de marcas de nombre y de lujo, ¿no? Entonces, pues, a ver, ¿sí lo estás haciendo o no con un fin de promover la cultura o lo estás haciendo con otro fin? Es mediadora, ¿sí? Y entonces busca los medios. Y justo yo estoy analizando los actos disruptivos, entonces yo decía, es que yo veo los actos disruptivos que proponen las obras, pero ella vino a hacer un acto disruptivo en la obra, ¿no? Y cuando de repente hablamos de las tipologías de los visitantes, que por ahí hicieron, algunos teóricos proponen diferentes, hacen una analogía con los animales, y entonces está el visitante pez, el visitante mariposa, ¿no?, que tratan de describir cómo son los visitantes, el hormiga, que es el que va paso a paso, y entonces digo, bueno, creo que la nueva tipología pues es el visitante camaleón, ¿no? Porque se está tratando de mimetizar con la obra, pero creo que sí los museos, y no nada más los museos, las escuelas, los maestros frente a grupo, todos tenemos el reto de la tecnología y de todo lo que está pasando a través de las aplicaciones, y que sí tenemos que empezar a innovar, porque si no, nos vamos a quedar. Y los jóvenes vienen con todo. Bueno, yo rapidísimo quiero decir que estas acciones de mediación, yo me quedo con acompañar los procesos, ¿no? O sea, un mediador acompaña procesos, desde esta perspectiva, pues crea estrategias de acompañamiento, también a partir de este bagaje cultural, académico que trae cada mediador. Y esta parte disruptiva, por supuesto que sí. O sea, yo siempre les digo, hasta me regalaron el Día del Maestro un osito que dice, hay que hacer el ridículo, porque siempre les digo a mis alumnos, es que tienen que hacer el ridículo, de verdad, atrévanse, no hagan siempre lo mismo, eso que creen que pena, háganlo, porque si no se atreven a hacer cosas diferentes, pues entonces, ¿qué cosa están construyendo? ¿Dónde está este cambio, esta creación, no? Y yo creo que la clave de la creatividad, pues, es la imaginación y por supuesto, romper lo que ya está, ¿no?
¿Para qué? Para generar que el otro quiera saber. Yo creo que la parte clave, al menos en las acciones que yo realizo, que no siempre lo logro, es que el otro se interese, quiera saber y que pregunte. La pregunta es importantísima, ¿no? Entonces, pues que quiera, y como dice Gregorio, que no se queden silenciados, que puedan hablar, ¿no? Y por supuesto que sí, los públicos van cambiando, y ahorita por lo que comentas de la chica, pues esa película de señora influencer, ¿no? De todo lo que hacen los chavos y el dineral que gana, ¿no? O sea, qué padre, nada más que pues uno se quedó con otras técnicas, pero pues adelante, ya quisiera yo estar ganando el dinero que ganan, y además pues saber utilizar todo eso y mediar lo que uno ya hace con las nuevas formas. Ahí está el reto de los que ya estamos más grandecitos, ¿no? También romper con lo que ya estamos haciendo desde hace años. Igual la película de Un actor malo también, cómo deja pensando a uno sobre esto de las redes sociales. Se las recomiendo. Bueno, voy a pasar yo para que cierre la mesa como él abrió, que él la cierre nada más. Me quedo ahorita que decías que necesitábamos que las personas se apropien de lo que estamos. Yo daría un paso un poco más allá, siguiendo la taxonomía de Bloom, bastante criticada, pero en donde dice, el último nivel es crear, ¿no? No solamente apropiarte, sino que a través de todo lo que ya viste, ahora tú también crea algo nuevo. Yo siento que soy un fracaso en ese sentido en las matemáticas, porque no es que no sea buena para hacer operaciones, pero yo nunca di ese salto a solamente aprenderme las fórmulas, sino crear unas nuevas formas de entender las matemáticas. Yo realmente ahí no llego, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ayudar a eso que nosotros divulgamos, promovemos o amamos, a que la gente no solamente se adueñe de lo que ya está hecho, sino que crear. Y para responder un poco la pregunta de hasta dónde, yo creo que tiene que ver con estos niveles, en dónde estamos tomando a nuestro público, si es inicial, medio o avanzado. Entonces, con los iniciales, el trabajo del mediador tiene que ser más profundo y después irlo soltando, ya para que los avanzados, pues nada más sea una pequeña pista o algo detonador para que ellos trabajen solos, ¿no? Entonces vamos a cerrar la mesa porque estamos sobre tiempo. Bueno, ya solamente para cerrar, pues agradecer su participación, presencia, tanto aquí presencialmente como la gente que nos vea posteriormente en redes sociales. Invitarles a la siguiente mesa, que es hoy en la tarde, donde habrá gente también muy interesante. Y continuaremos con estas preguntas, posiblemente ya enriquecidas por las preguntas que surgieron en esta primera sesión. Pues, gracias y hasta pronto. Gracias.